La administración Trump canceló la cumbre de Budapest. Se han impuesto sanciones a la industria petrolera de Rusia, que la administración califica como la opción intermedia en términos de severidad. Según el Wall Street Journal, Trump llegó a un punto de ruptura con Putin. Estas nuevas sanciones se dirigen específicamente a las empresas energéticas Lukoil y Rosneft y representan el último esfuerzo por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, según la administración. Vladimir Putin respondió de inmediato a las sanciones, diciendo: en cuanto a las nuevas sanciones, nada nuevo aquí. Por supuesto, son serias para nosotros, eso está claro. Y tendrán ciertas consecuencias, pero en general no afectarán seriamente a nuestro bienestar económico. Durante su primer mandato, Trump impuso el mayor número de sanciones jamás introducidas contra la Federación Rusa. Estas medidas son de naturaleza económica y política. Esto ocurre en el contexto de que Rusia está llevando a cabo enormes maniobras nucleares y se ha retirado ahora que ha terminado el Tratado START. Rusia no reanudará el intercambio de información con Estados Unidos sobre el nuevo Tratado START, según Sergei Ryabkov, así que se trata de importantes escaladas. Putin y Rusia no parecen inmutarse en absoluto. Kyoja, ¿cuál es tu reacción ante esto? Bueno, es un disparo de advertencia a Estados Unidos, ya que éste se da cuenta de que no puede ganar su guerra contra Rusia. En esencia, se trata de la totalidad de la OTAN y de Estados Unidos luchando contra Rusia. Nos estamos acercando al final del juego, y cada vez está más claro que el desenlace va a ir en una dirección muy concreta, que Rusia va a ganar. Así que Estados Unidos está intentando una escalada horizontal mediante más y más sanciones energéticas. Pero además, el plan de respaldo, y este siempre es el plan de respaldo de Estados Unidos, es la escalada nuclear, en particular con Elbridge Colby, que lleva al menos una década hablando de la necesidad de integrar sin fisuras las armas nucleares tácticas en la doctrina de guerra. Rusia está enviando un mensaje que dice: no lo permitiremos. No vamos a tolerar una escalada al nivel nuclear. Y desde luego, las armas nucleares tácticas se considerarán un ataque estratégico. Creo que ese es el mensaje clave que se está transmitiendo ahora mismo. He mostrado en pantalla los ejercicios nucleares que Rusia ha estado realizando, supervisados por Vladimir Putin. Esto ocurre además mientras Rusia, China e Irán han declarado que las restricciones de Irán sobre las armas nucleares han terminado, ya que el JCPOA ha sido anulado por Estados Unidos. Estaría de acuerdo con KJ. La realidad de la situación es que Rusia, así como China e Irán, están enviando un mensaje contundente. Se están preparando y presentando como potencias militarmente capaces y listas para enfrentarse a Occidente por cualquier medio necesario. Pero también está enviando el mensaje de que esto es con lo que tendrán que enfrentarse si no, ya sabes, básicamente se echan atrás o aprenden a cooperar. Estados Unidos realmente no es capaz de hacer. También, y curiosamente, que no creo que necesariamente esta etapa en particular please por las sanciones. Solo quería mencionar eso también. Al final del día, cuando analizamos las sanciones, van a afectar principalmente a la Unión Europea, a los mercados europeos, que a estas alturas están prácticamente paralizados y destruidos. Quiero decir, ya habían reducido las importaciones de petróleo desde Rusia hasta alrededor del 3% de todos modos. Así que sancionar ese 3% probablemente afectará a Hungría y Eslovaquia, que aún estaban importando, así como en menor medida. Pero en última instancia lo que esto va a hacer es debilitar aún más a la Unión Europea, creando una mayor dependencia de los Estados Unidos. Pero al hacerlo va a generar un caos masivo dentro de la UE, porque está deteriorando significativamente las condiciones de la gran mayoría de la clase trabajadora en la mayor parte de Europa. Y esta es una UE que está sobre un hielo muy fino, políticamente, jurídicamente y económicamente. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo
que debemos recordar que la ODA está intensificando la retórica bélica contra Rusia, aumentando drásticamente a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, supuestamente para entrar en guerra con Rusia, mientras continúa financiando Ucrania. Y ahora obviamente esto va a afectar significativamente a su economía y también va a crear más divisiones dentro de los estados de la Unión Europea. Sus posturas particulares en política exterior y cómo funciona la UE en su conjunto. Así que, quiero decir, esto es solo un resumen general de cuáles van a ser los efectos de las sanciones, que básicamente serán nulos. No va a afectar a Rusia, pero al mismo tiempo Rusia sigue enviando mensaje porque puede ver cuál es el rumbo general y es un acuerdo con KJ en que Occidente y la OTAN simplemente no pueden ganar. Puedo profundizar en eso un poco más adelante. La reacción de Donald Trump a los comentarios de Vladimir Putin sobre las sanciones. El presidente Putin dijo básicamente hoy que Rusia es inmune a las sanciones de Estados Unidos, de manera significativa a la economía rusa. Me alegra que se sienta así. Eso es bueno. Te lo haré saber dentro de 6 meses. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo resulta todo. Y luego está esta reacción de Bloomberg. Sin embargo, no está claro si los flujos del oleoducto se verán realmente afectados por las sanciones, debido a la naturaleza de gobierno a gobierno del proyecto. Básicamente, la relación entre Rusia y China a través de estas empresas, Rosneft y la estatal China Petroleum Corporation. Por supuesto, no hicieron comentarios. No están comentando sobre esto. Pero hay muchas pruebas que sugieren que nadie está realmente preocupado en el lado sancionado, Rusia y sus socios. ¿Cuál es tu valoración, KJ? Creo que tienen toda la razón. Los rusos no están preocupados. Quiero decir, Estados Unidos ha intentado presentar a Rusia como una gasolinera con pretensiones y que en el momento en que se ataque su gas, se derrumbará. Bueno, eso se basa en varias suposiciones. Una es que es solo una gasolinera. Desde luego no lo es. Rusia es una potencia industrial, una potencia de recursos, una potencia energética y ha desarrollado de forma constante sistemas financieros en cooperación con China que le permiten, primero, eludir las sanciones financieras de Estados Unidos y segundo, evitar los puntos de estrangulamiento estadounidenses. En particular, recuerda que la reunión más reciente de la OCS trató sobre reforzar la seguridad energética, especialmente a través del proyecto Power of Siberia 2. Así que creo que los rusos no están preocupados. Tienen relaciones sólidas con China y otros países del sur global. Y creo que Estados Unidos ha calculado mal estas sanciones, como ha hecho con casi todo lo demás que ha intentado contra Rusia y también contra China. Lo que estamos viendo ahora mismo es que China, Irán y Rusia entienden que Occidente está impulsando una guerra, ya sea directamente a través de la OTAN y Rusia, pero también vamos a ver una escalada con Irán. Así que se están preparando para ello. Por eso ya no quieren compartir ningún tipo de información o inteligencia relacionada con las capacidades nucleares, ni siquiera con respecto a Occidente. Un mensaje contundente de que esta alianza multipolar se está formando y está lista para contrarrestar cualquier tipo de agresión occidental, ya sea mediante una guerra económica o, si es necesario, de forma militar. También quería llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con Irán. Creo que en el último mes hemos visto que se activaron los mecanismos de restablecimiento automático. Fue una orden directa de Estados Unidos a los países del E3 como una forma de ejercer presión económica y política sobre Irán, esencialmente para empujarlo de nuevo a la mesa de negociaciones con Estados Unidos o arriesgarse a una nueva ola de guerra en su contra. Varios medios, entre ellos el Washington Post y el Atlantic Council, han estado hablando de una nueva guerra contra Irán que se está gestando.
Incluso el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov ha declarado que, según sus propias fuentes, los ataques contra Irán son muy probables. The Washington Post habló específicamente de cómo Occidente está considerando una nueva guerra de baja intensidad contra Irán, similar a lo que supongo Israel ha estado haciendo, digámoslo así, a los palestinos. Mencionó el concepto de cortar el césped, que es una doctrina militar israelí destinada a debilitar gradualmente al oponente y asfixiarlo económicamente sin necesidad de entablar una guerra a gran escala. Es una especie de conflicto prolongado y de desgaste que Occidente no puede ganar. Pero esto es esencialmente lo que también estamos viendo que ocurre con Irán. Y esto es hacia lo que apunta toda la información. Irán mismo se está preparando al entablar un nuevo acuerdo con China, mediante el cual va a recibir armas avanzadas y sistemas de defensa aérea a cambio de petróleo. Al mismo tiempo, ha realizado nuevas compras militares con Rusia, concretamente casas, para prepararse para la guerra que se avecina contra Irán. Así que se puede ver que Rusia, China e Irán comprenden que se están preparando para una confrontación militar con Occidente. Puede que ocurra en distintos momentos, pero todos se están preparando para ello. Y creo que eso también es muy significativo en esta nueva etapa de la aplicación de los mecanismos de restablecimiento automático. El hecho de que Irán no se haya sometido a la presión occidental para ir esencialmente a la mesa de negociaciones y ser coaccionado a rendirse. También debemos recordar que las condiciones impuestas por Estados Unidos para que Irán regrese a la mesa de negociaciones incluyen la prohibición total del enriquecimiento de uranio. Cuenta violación es una violación de la ley internacional. Es un aspecto. El segundo aspecto es que Estados Unidos exigió que Irán les permitiera un acceso completo a sus instalaciones nucleares para poder entrar en Irán, citar a Trump, y hacer lo que quieran, llevarse lo que deseen y destruir lo que deseen. Así que estamos hablando de una nueva colonización de Irán, de manera bastante directa. Al mismo tiempo, también hablan, por supuesto, de que Irán debe detener cualquier tipo de alianza militar o apoyo a cualquiera de sus llamados apoderados, o lo que Occidente llama apoderados dentro de la región. Y obviamente todo esto es simplemente inaceptable para Irán. Están intentando usar la coerción económica, eso es lo que están haciendo. Pero en lugar de someterse, Irán está diciendo que no. Y se están preparando junto con China y Rusia, en esencia, para movilizarse hacia lo que entienden será una gran guerra contra estos tres países alineados. En cuanto a si eso tendrá éxito, bueno, esa es otra historia. Será un fracaso rotundo. Pero sí es una grave escalada en la dirección de lo que Occidente busca lograr. Y eso es la guerra y la destrucción para preservar su propia hegemonía. Explorar nuevos mercados y explotar esos mercados para obtener beneficios a corto plazo, lo que al final acabará derrumbándose sobre sí mismo. Sabes, tenemos a Rusia realizando ejercicios nucleares. Y luego también está incluso, ya sabes, Responsible Statecraft, que forma parte del Quincy Institute, que ha hablado de cómo Rusia, China e Irán han informado a las Naciones Unidas de que no solo no consideran legítimas las sanciones automáticas, sino que no las cumplirán y que las restricciones nucleares han quedado completamente anuladas. El JCPOA está muerto ahora. ¿Cuál es el significado de esto? Sabes, hay un conflicto nuclear inminente. La administración Trump parece más interesada en intentar presionar, mediante la intimidación, a todos los que considera un obstáculo para algún tipo de política de Estados Unidos primero. Pero al mismo tiempo, esta cuestión nuclear se vuelve cada vez más grave. Bueno, tal como yo lo veo, sabes, hay una especie de desesperación que empieza a instalarse dentro de la administración. Se están preguntando, ¿qué opciones tenemos? Y la opción de último recurso siempre es la guerra nuclear.
Esto sin duda ha ocurrido antes. Se consideró durante la Guerra de Corea, se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial y desde luego se contempló durante Vietnam. Los franceses incluso querían que Estados Unidos utilizara armas nucleares tácticas y así sucesivamente. Así que estamos ante una situación en la que la opción nuclear existe, es algo que está sobre la mesa. Y si recuerdas, Donald Trump dijo durante su primera administración, tengo estas armas nucleares, ¿por qué no puedo usarlas? Bueno, quiero decir, en ese momento se le consideraba un lunático. Pero si miras los documentos de política, todo lo que ha surgido desde entonces trata sobre el uso de armas nucleares como parte del continuo de la guerra. Y creo que también es importante recordar que desde la década de 1980, la doctrina de guerra nuclear de Estados Unidos ha sido lo que se llama contrafuerza. Básicamente, es la creencia de que si se escala hasta el uso de armas nucleares, la parte que las utiliza primero gana. Quieres dar un golpe nuclear por sorpresa, y si puedes hacerlo, entonces ganas. Luego eliminas cualquier otro ataque lanzado en represalia con defensa antimisiles, y entonces ganas. Hay una gran parte de la élite imperial gobernante que cree que las armas nucleares son el camino a seguir. Esto se ve, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, donde los apoderados ucranianos disparaban directamente contra el arsenal estratégico de Rusia, la base de bombarderos estratégicos. Cuando se tienen en cuenta estas cosas, lo que vemos es que Rusia está ejercitando su tríada nuclear y enviando el mensaje de la forma más clara posible. No penséis que podéis salir impunes con un ataque contra fuerza. Eso no va a ser aceptable. Están intentando transmitir el mensaje de que hay que, digamos, abrir los ojos y comprender realmente que la disuasión nuclear sigue vigente, a pesar de vuestra teoría de locos o doctrina contra fuerza. Mientras la administración Trump se dirige a Asia, dependiendo de cuándo la gente vea esto, puede que ya haya tenido la reunión. Resulta curioso. Lo que dijo fue que quiere que China ayude a Estados Unidos a presionar a Rusia para poner fin al conflicto. Ahora bien, ya hemos oído esto antes, ¿verdad, Elina? ¿No decía constantemente la administración Biden algo parecido, como si jugara a la paz? Pero la administración Trump presume de una postura agresiva, intentando atraer a quien pueda, especialmente a China, para que Rusia ceda. ¿Funcionará esto? No lograron que Irán cediera. Hubo una guerra casi total el verano pasado, e Irán no ha cedido. Ahora quieren China que Rusia ceda. Sí, el problema es que Estados Unidos, y Trump en particular, están intentando negociar con China utilizando una carta que simplemente no tienen. Están tratando de usar la guerra económica para apaciguar a China y coaccionarla para que diga, de acuerdo, cooperaremos, debido a la guerra arancelaria, etc. Pero la realidad de la situación es, y esto ya se ha demostrado desde el Gran Día de la Liberación hasta ahora, con la primera iniciación de la nueva etapa de guerra comercial contra China, que Estados Unidos ya no tiene la capacidad económica. Desde el momento en que se desindustrializó y la gran mayoría de las cadenas de suministro se trasladaron al sur global, principalmente dentro de la propia China, ya no tiene la capacidad de chantajear a China en nada. Utilizar la coerción económica, especialmente, parece absolutamente ridículo, por decirlo menos. Quiero decir, ahora van a reunirse, supuestamente, para encontrar algún tipo de acuerdo con China. Creo que las negociaciones comienzan hoy. Y obviamente, China también está utilizando sus metales de tierras raras, sobre los cuales tiene un monopolio. Produce algo así como el 61% de los metales de tierras raras y procesa alrededor del 92%. Eso es esencial para Estados Unidos, que intenta librar guerras en todo el mundo contra adversarios increíblemente poderosos, pero carece de misiles, artillería y sistemas de defensa aérea para participar realmente en un conflicto. Y como no tiene una industria, porque depende de los países del sur global, como dije,
habiendo exportado la gran mayoría de sus industrias y cadenas de suministro. Ese es en esencia el modus operandi de cómo funciona el capitalismo, dado que Estados Unidos se ha convertido en el país de copias como país. Y ya sabes, ahora está intentando chantajear a China, que tiene lo que necesita si quiere seguir siendo no solo una potencia militar, sino también, obviamente, importar las tierras raras que necesita para mantener su producción militar y financiar sus guerras. Supongo que ya ni siquiera tiene la capacidad industrial para eso. Pero también necesita estos metales de tierras raras para su IA y, ya sabes, Silicon Valley depende de ellos para conservar su supuesto estatus de líder en tecnología, lo cual ya no es necesariamente el caso, como publicó recientemente el New York Times. De hecho, dijeron que Silicon Valley mira a China con envidia, lo que demuestra en cierto modo que una economía dirigida por el Estado puede producir a un ritmo más eficiente que una impulsada por el beneficio, como la de Estados Unidos. Pero más allá de ese punto, como intentaba decir, Estados Unidos no tiene el poder ni la influencia económica para coaccionar a China a que básicamente convenza a Rusia de rendirse. Todo esto, en esta etapa, no es más que una maniobra política por parte de Estados Unidos para demostrar que aún conserva algún tipo de influencia, pero en realidad no tiene esa capacidad. Por lo tanto, una vez más, probablemente veremos a Estados Unidos actuar de forma impulsiva o verse obligado a retroceder, porque si Irán no se rindió ante Estados Unidos mediante sanciones, China, la superpotencia industrial del mundo, definitivamente no va a ser quien lo haga. El Reino Unido impuso sanciones antes de que lo hiciera la administración Trump, concretamente a estos dos gigantes petroleros rusos. Los británicos impusieron sanciones petroleras a Rusia para aumentar las tensiones y apuntar, porque eso es lo que están haciendo, a los países BRICS, principalmente China e India. Están intentando, y aparentemente fracasando, que dejen de comerciar con Rusia, que dejen de comerciar con el petróleo ruso. Y lo que hizo China en respuesta a estas sanciones británicas fue básicamente decir, vamos a seguir comerciando con Rusia. Entonces, ¿qué cambia aquí? Parece que realmente no hay nada que Estados Unidos o el Occidente colectivo puedan hacer para impedir que Rusia, o China, o el resto del mundo, comercien con el petróleo ruso. Y ojo, la Unión Europea, que dijo que iba a sancionar el gas ruso, ni siquiera puede hacerlo hasta dentro de un año o más. Esto muy aplazando el problema. ¿Qué es en esta situación? Sí, creo que, como dijo Elina, Estados Unidos se ha quedado sin cartas que jugar y simplemente está resoplando y amenazando con derribar la casa, algo que ya no puede hacer. Quiero decir, hay que entender que esto ha sido un proceso largo y lento. Si piensas en partidas de ajedrez, hay jugadores muy agresivos y luego hay jugadores que se dedican a construir estructura, conectar las piezas y asegurarse de que cada pieza débil se refuerce. Y entonces en ese momento avanzan hacia el final de la partida. Ahora estamos entrando en el final del juego. En este punto, la estructura es tan sólida e integral que no puede ser derribada. Cualquier tipo de jugada agresiva por parte del contrincante no va a funcionar, simplemente porque las posiciones y estructuras se han construido de forma tan clara y competente. Y así, como señaló Elina, uno de los movimientos clave que ha hecho China, y realmente es una jugada de poder, es el control sobre los elementos de tierras raras. Volviendo un poco a la ciencia básica, los elementos de tierras raras son el grupo de los lantánidos o grupo de los lantanoides. Son 15 elementos con cualidades muy específicas y poco comunes, especialmente relacionadas con el magnetismo, la luminiscencia y otras propiedades metálicas de los lantanoides. Llevo muchos años diciendo que cuando Estados Unidos impuso sanciones tecnológicas a China, en particular sanciones sobre los chips, predije que China sería capaz de superarlas muy rápidamente, porque la tecnología evoluciona.
those chip sanctions very rapidly because technology develops. You can simply develop technology. It's just a matter of Simplemente se puede desarrollar tecnología. Es solo una cuestión de inversión, investigación e innovación. Todos esos elementos están integrados en el sistema chino. Por otro lado, no se puede inventar un nuevo elemento de tierras raras. Ese bloque de elementos, los lantánidos, es fijo. No vas a cambiar las estructuras electrónicas ni inventar nuevos elementos. Es algo prácticamente cerrado, y China ha estado desarrollando elementos de tierras raras desde la década de 1970, desde 1972, y ha tenido primeros ministros que eran ingenieros y científicos especializados en tierras raras. Ellos comprendieron, hace 50 años, que esto iba a ser estratégicamente importante. Y ahora, ese proceso está casi completo. La estructura está casi terminada. Tienen un monopolio sobre el refinado de los elementos de tierras raras, y es precisamente el proceso de refinado la parte realmente difícil. Como muchos han señalado, los elementos de tierras raras no son en realidad raros. Los tienes en los dientes. Cada vez que haces una tortilla, hay elementos de tierras raras en ella. El problema es que tendrías que hacer muchas tortillas o triturar muchos dientes para obtener suficientes elementos de tierras raras como para usarlos de una manera significativa. Y ese es exactamente el problema que China ha resuelto. Han encontrado una manera de utilizar procesos industriales para refinar y concentrar estos elementos de tierras raras, hasta el punto en que realmente pueden usarse y combinarse con otros elementos, y luego emplearse en todo lo electrónico. Todo desde la década de 1960 en adelante, de hecho, todo el campo de la electrónica, depende en gran medida de los elementos de tierras raras. ¿Sabes? La gente piensa que se trata del silicio. Sí, el silicio forma parte de ello, el galio también, pero en realidad son los elementos de tierras raras, los que hacen que la fuerza electromagnética sea manipulable y transducible, los que han dado origen a la tecnología moderna, a la tecnología de la información y la comunicación. Y así, debido a que China tiene el monopolio de este proceso, de esta cadena de suministro, el hecho de que hayan sacado esto a la luz ha despertado de repente a Estados Unidos. Han comprendido que se han quedado sin opciones, especialmente en lo que respecta a la fabricación de armas, radares, sistemas de guiado, sistemas de visión nocturna, pantallas. Todos estos elementos dependen de las tierras raras. Y China acaba de tirar de la cadena y ha dicho, recordad, controlamos toda esta dimensión de la industria, y quizá tú y yo debamos sentarnos a mantener un diálogo razonable, en lugar de que sigas amenazándonos e intentando intimidarnos. Como dije antes, lo único que le queda a Estados Unidos, el último as bajo la manga, por así decirlo, es la escalada nuclear. Y este es el mensaje que Estados Unidos y otros países intentan transmitir. Esto es lo que Rusia intenta decir. Ni se os ocurra pensarlo. Russia is trying to send. Don't even think about it.